Super papás, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy es un episodio muy especial. Sé que siempre les digo lo mismo, pero hoy sí es en serio, ¿no? Les voy a platicar sobre una parte de mi vida de la que no hablo mucho, de la que pues creo que les he hablado muy poquitas veces. Y bueno, ya les iré dando más contexto, pero también el por qué muchas veces no hablo de eso, pero es de mi infancia, ¿no? Como les he platicado antes, mi mamá me abandonó a los 2 años de edad y mucha parte de mi infancia, no mucha, pero sí algunos años, viví solo con mi papá, ¿no? Entonces, o sea, sin ninguna presencia materna, ni siquiera otra esposa o otra novia de él, sino él y yo solos, ¿no? Y creo que fue una etapa pues bastante bonita, de la que me quedaron grandes anécdotas, grandes lecciones, y que he decidido compartirles porque me lo han pedido mucho, ¿no? Como saben, mi contenido siempre está muy encaminado hacia proteger a las mujeres, hacia pedirle a los hombres que no abandonen a sus hijos. Y muchas veces se enojan algunos papás y me dicen, ¿por qué siempre tan cargado del lado de las mujeres? ¿Por qué nunca hablas de amar y respetar a los hombres? ¿Por qué no hablas del abandono de las mujeres hacia los hombres y hacia sus hijos? Y creo que es momento de hacerlo, ¿no? Y también quiero partir de la razón por la cual mi pelea está tan cargada hacia el otro lado. Y es por la estadística, ¿no? Sé que a pesar de que a mí me pasó que me abandonara mi mamá, sé que por cada mujer que abandona a sus hijos hay 99 hombres que los abandonan, ¿no? Entonces, no es una cuestión de ser injusto o injusto con los hombres, sino que la estadística no miente. Y el que a mí me haya pasado ser ese caso extraño, pues no por eso me voy a aventar a pelear contra las mujeres y decirles que son unas abandona hogares, cuando no lo son. La realidad es que somos los hombres los que más tendemos a hacer eso, y por eso me enfoco tanto en dar el mensaje hacia los hombres que podrían tener esa probabilidad mayor de hacerlo, ¿no? Y bueno, no platico mucho de esta etapa porque de alguna manera esos años, esa infancia que me tocó, fue muy dura, ¿no? En muchos sentidos. Hubo mucha gente que me hizo mucho daño. Y la verdad es que nunca me ha gustado el papel de la víctima, ¿no? Yo ya perdoné hace mucho tiempo lo que pasó en esos años a las personas. Y de cierta manera me siento que cuando hablo de eso me pongo en el lugar de la víctima, ¿no? Y me niego rotundamente a hacerlo. Pero bueno, como les dije, le prometí a varios superpapás que iba a hablar del tema, les iba a platicar esta anécdota, y sé que les va a servir muchísimo de inspiración para dar la mejor batalla que puedan, ¿no? Yo le reconozco muchísimo a mi papá, esa lucha tan dura que dio en esos años y ese gran ejemplo que me dio, ¿no? Y bueno, empezando por lo primero, pues yo ni siquiera conocí a mi mamá, ¿no? La vi, pero era un bebé. No tengo ningún recuerdo sobre ella. La última vez que la vi tenía 2 años, o sea, nunca más volví a verla. Y nunca supe ni siquiera su nombre como hasta los 12, 13 años, ¿no? Como que en mi casa ese tema se volvió un tema tabú y ni mi papá me hablaba sobre eso, ni yo le preguntaba, ¿no? De cierta manera, estaba muy chiquito y creo que es algo que le cuesta mucho entender a las personas, ¿no? Cuando nunca tuviste algo, te hace menos falta que si lo hubieras perdido ya en una edad consciente, ¿no? Si esto hubiera sido a los 10 años, quizás hubiera sido más fuerte, pero al ser a los 2 años, no lo fue. Además de que vinieron grandes mujeres a mi vida a cubrir esa carencia. Para quienes no han escuchado mi programa, mi podcast del 10 de mayo, vayan a escucharlo, ahí van a escuchar quiénes son estas mujeres tan grandiosas que vinieron a mi vida, pero la principal fue mi abuelita, ¿no? Cuando mis primeros años de vida los pasé casi más con ella que con mi papá. Mi papá, recuerdo que estaba trabajando, era alguien muy trabajador y pues estaba tratando de abrirse lugar en esta vida. Entonces recuerdo más tiempo con mi abuelita y pues bueno, fueron años maravillosos. Un día mi abuelita se enferma, la perdemos su conciencia y pues me tocó irme a vivir con mi papá de tiempo completo y pues fue algo nuevo, ¿no? Algo completamente nuevo para mí y que pues recuerdo con muchísimo cariño esa etapa, ¿no? Recuerdo a mi papá, creo que esa es la mejor versión que le he visto a mi papá. Era el mejor papá del mundo, o sea,
él se encargaba de mi lunch, de mi tarea, de la comida, de todas las cosas relacionadas con la escuela. O sea, sí recuerdo como un papá súper entregado. Y no solo eso, también lo recuerdo como un gran tío. Todos mis primos vienen de situaciones similares y recuerdo con muchísimo cariño los viajes que hacíamos con mi papá. Mi papá nos llevaba a Disney, nos llevaba a esquiar y era ver a pues, alguien de, no sé, 35 años, 40 años, no solamente con su hijo, sino con los hijos de sus hermanos y nos llevaba para todos lados, ¿no? Imagínate, no solamente ese papá soltero, sino papá y tío soltero que nos llevaba a todos lados, ¿no? Y creo que tanto yo como mis primos siempre le vamos a estar súper agradecidos por esos viajes tan bonitos que hicimos. Y, y ahí me di cuenta que, que se puede lograr ser un papá soltero y ser un gran padre, ¿no? Que se pueden cubrir esas carencias tan importantes que deja la mamá cuando se va. Y quiero darle ánimo a los que están pasando por esto, ¿no? Yo lo vi con mi papá, les digo, hacía todo, trabajaba, obviamente se apoyaba de mi tía, por ejemplo, también pasaba mucho tiempo con mi tía, pero cuando estaba ahí era un papá súper presente, súper amoroso, nunca se perdió uno de mis partidos de fútbol. Y entonces sepan que se puede, ¿no? Claro, tienes que trabajar el doble, ¿no? Si no es que el triple. Sí se vuelve una tarea titánica. Hay anécdotas buenísimas, además de los viajes que hicimos juntos. Pero, por ejemplo, pues él se encargaba cuando yo estaba chiquito, no sé, a lo mejor 7 años. O sea, me cuesta trabajo identificar exactamente los años. Pero recuerdo que todos los días me hacía desayunar y todos los días me hacía lo mismo, ¿no? Recuerdo huevo con jamón. Ya para después de algunos meses yo ya aborrecía el huevo con jamón, me daba asco. Era un niño también muy tímido y no hablaba, ¿no? Entonces, pues yo no le dije a mi papá nunca que odiaba el huevo con jamón. Y lo que hacía todas las mañanas, él me hacía mi desayuno y se metía a bañar después. Entonces me dejaba ahí mis huevos con jamón y en cuanto él se metía a bañar, yo iba a aventar el plato con huevo como un mueble que tenía en mi cuarto, en una esquina de mi cuarto había como un hueco y yo aventaba todos los días ese huevo con jamón, ¿no? Sin la menor idea de lo que iba a provocar, pero pues yo creo que de que empecé a hacerlo a que explotó la bomba, pues a lo mejor fueron una semana y media. Y hasta que un día, como yo no pasaba mucho tiempo en mi cuarto, o sea, siempre estaba o en el jardín, dormía con mi papá, o sea, mi cuarto era casi, tenía ahí mis juguetes. Entonces empecé a oler horrible la casa, pero mal, hasta que un día mi papá se da cuenta de que todo el huevo estaba ahí, ¿no? En la esquina y yo creo que ya ni siquiera parecía huevo, ¿no? Era un pantano ahí, yo creo que habían hasta bichos. Y esa es una de las mejores anécdotas, ¿no? Obviamente me puso una regañiza. Y bueno, pues son las cosas que te tocan vivir cuando eres papá soltero, ¿no? Cuando esa mamá no está presente, pues tienes que cubrir esas dos partes. Tienes que hacer el trabajo de papá y tienes que hacer el trabajo de mamá. Y también en esas épocas me dio un gran ejemplo pues de cómo entrarle, ¿no? A las labores del hogar. Ahorita vivimos en un mundo en el que las tareas del hogar siguen estando muy divididas y ver a un papá haciendo de desayunar, haciendo la comida, lavando platos, trapeando, o sea, es algo que yo no valoraba hasta que fui grande, ¿no? El tener un hombre que me pusiera ese gran ejemplo, creo que se quedó en mí, ¿no? Y por eso ahora trato de ser pues, tan participativo. No me encanta limpiar, si lo toca hacer lo hago, pero me encanta la cocina, me encanta ayudar con las niñas, yo las llevo a la escuela, o sea, creo que el haber tenido ese ejemplo de mi papá desde tan chico, pues como que me amplió mucho el panorama a decir, los hombres tienen que participar, no es que puedan participar, es que están obligados a participar. Y si le agregas que no hay una mamá para ayudar, pues bueno, es una situación es un reto muy grande para los papás, ¿no? Ahí es cuando tenemos que sacar nuestra mejor versión, nuestra mejor cara, siempre, pues tienes que conjugar muchísimas cosas, ¿no? Tienes que empezar a moldear tu vida a esa situación, ¿no? Tú sabes que un trabajo de 12 horas al día, pues simplemente va a ser incompatible, ¿no? Tienes que ir buscando a lo mejor un trabajo desde casa, un trabajo
que sea como freelance, que te permita trabajar en tus horarios. No sé, tienes que empezar a visualizar esa vida. Quizás ahorita estás atado a un trabajo de 12 horas, de traslados muy largos, pero tienes que empezar a buscar ese camino, ¿no? No te quedes ahí porque te vas a perder muchísimo de tus hijos, ¿no? Esa es otra parte importantísima, que algo vas a tener que sacrificar, ¿no? Es una situación muy difícil, vas a tener que sacrificar quizás tiempo o ingresos, ¿no? Y yo te daría, el mejor consejo que les puedo dar es sacrifiquen ingresos, no sacrifiquen tiempos, ¿no? Mi papá tuvo la suerte de tener él es abogado, entonces pues realmente tenía sus horarios, nunca sacrificó tiempo conmigo, siempre estuvo ahí presente, y creo que eso sería lo primero que tendrían que buscar como papás solteros, ¿no? No sacrifiquen tiempo por dinero. Siempre tenemos esta idea de darle a nuestros hijos lo que no tuvimos, y es una gran mentira. Es un lastre con el que muchos papás tienen que cargar y que desafortunadamente no les va a servir, ¿no? Hay muchísimas personas exitosísimas en este mundo que vienen de orígenes humildes. Vemos historias de futbolistas, de artistas, que muchas veces pasaron por hambre, pasaron por frío, tuvieron muchas carencias materiales, pero tuvieron ahí a sus papás, ¿no? Y siempre cuando escuchas sus historias, siempre agradecen que sus papás estuvieron con ellos, el apoyo que les dieron, y las carencias materiales siempre las ven como una gran motivación, ¿no? En cambio vemos otros papás que por ir a buscar lo económico abandonan literalmente a sus hijos, y los hijos, aunque no tienen esas carencias materiales, sí las tienen emocionales, ¿no? El que tus papás se alejen de ti para ir a buscar que tengas una mejor educación, que tengas una mejor ropa, que tengas viajes, que tengas coches, pues la verdad es que ha demostrado no ser tan efectivo, ¿no? Creo que la mayor carencia de estas generaciones es emocional y no tanto material. También no descarten la idea de encontrar una mamá para sus hijos, ¿no? No me atrevería a dar ese consejo, pero les pido que no lo descarten. Siempre hay historias terribles, ¿no? De madrastras, de padrastros. Entonces no quiero que lo tomen como un consejo, pero no lo descarten, ¿no? Quizás encuentran a una mujer que quiera a sus hijos como si fueran suyos, que quizás puedan tener más hijos con esa mujer y que de cierta manera se una más la familia. Pero bueno, conocen el riesgo, ¿no? ¿Cuántas películas no hay de terror sobre padrastros y madrastras? Pero no lo descarten, hay gente muy buena en este mundo. Va a ser un reto muy importante también para la mujer a la que pongan en esta situación, ¿no? Siempre el instinto es el instinto, y aunque hay grandes madrastras, no sé si sean la mayoría. Entonces, bueno, no lo descarten, pero si se meten en eso, sepan cuáles van a ser los obstáculos, cuáles van a ser los retos. Van a tener que tratar muy bien a esa mujer. Siempre traten bien a sus parejas, pero bueno, sepan que si es una mujer que se va a hacer responsable de sus hijos, que no son hijos de ella, pues bueno, sí merece un reconocimiento especial y una gratitud muy grande para que ella también se sienta motivada a seguir por ese camino y con ese encargo tan grande que le están dando. Y bueno, para los que aún no están en esta situación y que están viendo este video, les diría que lo más importante para que no terminen en esta situación, que no es la ideal para unos niños, el crecer solo con su papá y no sin su mamá, es no se casen jóvenes, ¿no? He reflexionado mucho al respecto, he visto las estadísticas. Creo que uno de los mayores factores que detonan en un divorcio y en un abandono es la edad en la que se casan, ¿no? Sabemos que la madurez, la empatía, todos esos conceptos tan importantes que son indispensables en el matrimonio llegan a una edad más avanzada, ¿no? Yo creo que por lo menos a los 30 años, porque tienes que dejar de ser egoísta, tienes que dejar de pelear siempre por tener la razón, tienes que sacrificar muchísimas cosas por estar en el matrimonio, ¿no? Requiere una madurez inmensa que solo llega con los años, ¿no? Entonces, eviten a toda costa casarse jóvenes, eviten a toda costa casarse con personas que no piensan como ustedes, ¿no? Eso también es un factor determinante. A mí me pasó en una de mis relaciones que siempre cuando hable de alguna expareja siempre me referiré
con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Por algo compartí una parte de mi vida con ellas y simplemente fue un tema de incompatibilidad el que nos alejó, ¿no? Pero siempre, si me toca hablar de eso, siempre lo hago desde el corazón. Pero a mí me tocó una vez una novia que pues ya estaba yo grande, ¿no? Ya estaba en una edad de considerar el casarme. Y bueno, obviamente pues nos queríamos mucho. Y un día platicando, yo le decía, bueno, es que para mí, pues mi mayor sueño es pasar un viernes en la noche, acostado con mis hijos, con mi esposa, viendo una película de Disney, comiendo una pizza. O sea, para mí esos fines de semana en familia eran pues, lo que yo más anhelaba, ¿no? Yo no lo tuve y era lo que yo más anhelaba, ¿no? Poder dedicarle el fin de semana a mi familia, a mis hijos, poder tener ese momento, ¿no? Yo siempre lo visualizaba así, viendo una película de Disney, comiendo una pizza, abrazados, ¿no? Y ella se volteó y me dijo con toda sinceridad, dijo, esa no es la vida que yo quiero, ¿no? Para mí es muy importante salir de fiesta, salir con los amigos. Dijo, y sinceramente yo no me veo pasándome el resto de mis viernes con mis hijos viendo una película de Disney, ¿no? Entonces, pues fue un shock, ¿no? Fue darnos cuenta que éramos incompatibles, que yo no le podía pedir a ella que viviera mi sueño, pero tampoco estaba dispuesto a renunciar a mis sueños por ella, ¿no? Entonces, pues tuvimos que separarnos, ¿no? Y eventualmente encontré una mujer que compartía todo, ¿no? Mis creencias, mis ideas, mis hábitos, mis sueños, ¿no? Entonces, mi matrimonio es tan feliz y tan fácil porque me esperé a encontrar a esa persona que fuera totalmente compatible conmigo. Si yo hubiera tomado la decisión de casarme con otra persona, a pesar de que hubo personas muy queridas en otras épocas, sé que hubiéramos terminado separados o que hubiéramos terminado un matrimonio sin amor, porque esa diferencia en los ideales y en los sueños nos hubiera separado, ¿no? A lo mejor no nos hubiéramos divorciado, pero hubiéramos tenido una terrible relación, ¿no? Entonces, la mejor manera de evitar estas situaciones de abandono, de divorcio, es así, ¿no? Esperando a la persona correcta y buscando una compatibilidad total, ¿no? Cualquier cosa fuera de eso puede traer problemas. Y bueno, también si ya se dio la situación, si ya se dio la ruptura, incluso si cometieron la locura de abandonar a sus hijos, y ahora le hablo tanto a las mujeres como a los hombres, siempre hay tiempo para arrepentirse, ¿no? No carguen con eso toda su vida. Si abandonaron a sus hijos, búsquenlos, ¿no? Créanme que su mayor arrepentimiento cuando sean mayores, cuando estén en su lecho de muerte, va a ser el haber abandonado una parte de ustedes. Si ya cometieron el error, no lo sigan cometiendo. Busquen a su familia, traten de rescatar la relación con su expareja. Sé que probablemente ya no hay amor, pero siempre tiene que haber un cariño entre los ex esposos, siempre por los hijos, ¿no? Al final de cuentas siempre van a compartir esos hijos y es mejor que lleven una relación en paz, ¿no? Perdonen todo lo que les hicieron, pidan perdón por todo lo que hicieron y por los niños traten de estar en paz, ¿no? Porque si no, pues los hijos se van a quedar con todas esas peleas, con todas esas manipulaciones, con todos esos chantajes, con todo eso lo cargan los niños. Ustedes le están poniendo esos traumas en su maleta y en el mejor de los casos van a ser niños fuertes que puedan romper ese ciclo. Pero también la estadística dice que es muy probable que sus hijos repitan eso, que no puedan librarse de esas cadenas y terminan repitiendo lo que ustedes les pusieron como ejemplo. Y bueno, eso es todo por hoy. A todos los superpapás y a todas las supermamás que están criando a sus hijos sin una pareja, les mando muchísimos abrazos, les mando muchísima fuerza. Yo crecí varios años con mi papá de esa manera y les digo, se puede hacer ese trabajo. Un papá sí puede hacer el trabajo de dos, ¿no? Igual lo mismo, una mamá puede hacer el trabajo de dos. No pierdan la esperanza, sean muy inteligentes, tienen que ser muy analíticos, muy críticos, muy sabios al saber cuál es el camino que deben de tomar. Como les dije, no sacrifiquen tiempo por dinero. Sus hijos no necesitan eso, necesitan a papá, necesitan a mamá. Y las carencias económicas, de verdad que en retrospectiva les darán mucha motivación para llevar la vida de otra manera.
pero el tiempo que ustedes no pasen con sus hijos en la infancia, ese ya nadie se los va a poder recuperar, ni a ustedes ni a sus hijos. Así que toda la fuerza del mundo, cuídense mucho.